Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar ahora con la primera parte de la segunda clase de sintaxis semántica del lenguaje. Vamos a profundizar un poco más sobre el tema de lo que hablamos la semana pasada, de los lenguajes naturales y los lenguajes formales. Los lenguajes formales, que en todo caso los lenguajes de programación son eso, un lenguaje formal, están formados por un conjunto de palabras que son cadenas constituidas por símbolos de un alfabeto. Es decir, todo este es el concepto, que es un símbolo, el elemento constructivo básico, es la identidad fundamental indivisible. Un símbolo no necesariamente puede estar compuesto por un carácter, puede estar compuesto por varios caracteres. Un símbolo puede ser A, entonces por ejemplo una cadena puede ser, o I, y entonces una cadena puede ser IF. O un símbolo puede estar compuesto por dos caracteres, IF, en todo caso ese es el símbolo del alfabeto. En todo caso el lenguaje de programación será el if, ¿no? El símbolo entonces son el elemento constitutivo básico, la entidad fundamental indivisible. Alfabeto es un conjunto de símbolos, se lo identifica con la letra griega sigma. Por ejemplo, la letra A es un símbolo o carácter que forma parte del alfabeto español, del inglés, de algunos otros también. Los números enteros con signo en base 10 constituyen los símbolos del siguiente alfabeto: 0, 1, 2, 3, 4, todos los elementos en conjunto, entre llaves, los elementos entre 0 y el 9, el más y el menos. Cadena, es el término que utilizamos acá, es una secuencia finita de caracteres tomados de cierto alfabeto y colocados uno a continuación del otro. Finito, nosotros no podemos implementar lo infinito. Cadena vacía se simboliza con la letra epsilon y es la cadena que no contiene ningún símbolo. Bueno, me olvidé antes, la longitud de una cadena S, se representa con el módulo de S, es la cantidad de caracteres que compone una cadena. En el caso particular de la cadena vacía, la longitud de esta cadena es de longitud 0. El símbolo epsilon no forma parte de ningún alfabeto. Si un lenguaje contiene la palabra vacía, en todo caso contendrá la palabra vacía que se representa con epsilon, pero no es símbolo de ningún alfabeto. Bueno, en todo caso, concatenación, potenciación de un símbolo. Si nosotros, sirve para simplificar. Si nosotros tenemos una palabra en un alfabeto que es 20A, seguido de 30B, podemos poner A potenciado 20 veces y B potenciado 30 veces. Es un supraíndice para potenciar un símbolo que significa la cantidad de veces que aparece ese símbolo que nosotros hemos potenciado. Concatenación de dos cadenas, S1 por ejemplo es una cadena que está concatenada con la cadena S2. En realidad es colocar primero los caracteres de la cadena S1 y a continuación los caracteres de la cadena S2. Produce una nueva cadena que tiene como resultado primero los caracteres de una y después los caracteres de la otra cadena. En general la concatenación no es conmutativa, salvo en casos muy especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? Digamos, en principio, la cadena vacía es la identidad para la concatenación. S seguido de la palabra vacía es igual que la palabra vacía seguido de S es igual que S. La palabra vacía no agrega nada, por lo cual en este caso S seguida de palabra vacía o palabra vacía seguida, eso es conmutativo, es un caso particular. Si las cadenas están compuestas por una sola letra, también son conmutativas, es decir, poner 2A a continuación 3A da el mismo resultado que poner 3A primero y las 2A después. Existe otro caso que en las cadenas son conmutativas, pero en todo caso esto lo dejo que lo vean ustedes. Potenciación de una cadena resulta de concatenar la cadena S consigo misma n-1 veces. Es decir, la concatenar una cadena, digo, la cadena if, concatenarla, digamos, if con el supraíndice 3, significa que a esa palabra if que tenemos le agregamos dos if más, n-1. S a la 0, es decir, el supraíndice 0, da como resultado la palabra vacía. Un término que nosotros vamos a ver es el término prefijo, que es una secuencia de 0 o más caracteres iniciales de una cadena. El término que vamos a ver también es sufijo, que sufijos son 0 o más caracteres finales de una determinada cadena. Subcadena se obtiene eliminando 0 o más caracteres al principio y 0 más caracteres del final. En principio caracteres de medio.
Hay una diferencia entre los lenguajes naturales y los lenguajes formales, ya lo hemos visto esto, pero los lenguajes naturales tienen 3 características fundamentales. Evolucionan con el paso del tiempo. A medida que el tiempo avanza, en los lenguajes formales se pueden ir agregando palabras. Sus reglas gramaticales surgen después del lenguaje para ordenar la estructura. El significado de cada palabra en cada oración en general es más importante que su composición sintáctica. Es más importante la semántica que la sintaxis. En los lenguajes formales eso no pasa. Son un conjunto de cadenas formadas por los caracteres de un alfabeto. En general no evolucionan con el tiempo, es decir, nosotros tenemos el lenguaje C, cuando evoluciona pasó a ser C++, y si siguió evolucionando más pasó a ser C#. Las reglas gramaticales se ponen antes, ¿no? Y lo que importa es la sintaxis, más allá de la semántica, ¿no? A diferencia de los lenguajes naturales. Un lenguaje formal entonces es un conjunto de palabras. Palabras, si una cadena pertenece a un determinado lenguaje, es una palabra de ese lenguaje. Por ejemplo, nosotros tenemos un lenguaje de 1, 1, 0, 1, 0, 0. Bueno, esto está, los símbolos de este alfabeto son el 1 y el 0. La palabra 1-0 pertenece a este lenguaje, entonces la cadena 1-0 pertenece a este lenguaje y es palabra de este lenguaje. La palabra 0-0, por ejemplo, que tiene símbolos del alfabeto, no es una cadena, pero no es palabra de este lenguaje, no está comprendida de este lenguaje. La descripción puede ser por enumeración, es decir, donde enumeramos cada una de las palabras que compone este lenguaje. La descripción también puede ser por comprensión, es una forma más compacta de escribirlo. Por ejemplo, 1 seguido de 0 a la n, tal que n esté comprendido entre 0 y 4. Entonces la cadena 1, 0, 0, que pertenece a este lenguaje, es palabra de este lenguaje. La cadena 0, 0, 1 no es palabra de este lenguaje. Un lenguaje formal puede ser descrito por enumeración, puede ser descrito por comprensión, como está puesto acá, o puede ser también ser descrito mediante una frase en un lenguaje natural. El lenguaje que tiene un 1 seguido de 0 o más ceros hasta 4. Bueno, eso lo podemos definir de muchas formas. O también pueden ser definidos por gramática. Nosotros vamos a ver las gramáticas. ¿Cuáles son las propiedades de las palabras? Bueno, las propiedades de las palabras son las mismas propiedades que tienen las cadenas. Por ejemplo, la longitud de una palabra, la palabra vacía, la concatenación de 2 o más palabras, la potenciación de una palabra, el prefijo de una palabra, el sufijo de una palabra o una subpalabra. Desde luego que la concatenación de 2 o más palabras produce una cadena que no siempre es palabra de este lenguaje. Por ejemplo, acá la concatenación de 1 con 1, 0, 1 con 1, 0, produce 1, 1, 0. Y 1, 1, 0 no es palabra de este lenguaje. Bueno, la cardinalidad de un lenguaje formal es simplemente la cantidad de palabras que lo componen. En este caso, este lenguaje tiene 1, 2, 3, 4, 5 palabras, la cardinalidad es 5. Un sublenguaje es un subconjunto de un lenguaje dado. Por ejemplo, si tenemos un lenguaje L1, A, B, entonces el lenguaje L2, si tiene las palabras AB y AB, es un sublenguaje del lenguaje L1, tiene algunas palabras de este lenguaje. Bueno, el lenguaje L3, que es el lenguaje vacío, es un sublenguaje del lenguaje L1. Es el lenguaje vacío representado por el símbolo que está acá, que ustedes conocen bien, es sublenguaje de cualquier lenguaje. No se debe confundir el lenguaje vacío, que tiene cardinalidad 0, con el lenguaje que solo contiene la palabra vacía, que tiene cardinalidad 1, una palabra, la vacía. Lenguajes formales infinitos. Nosotros tenemos un lenguaje formal infinito, a a la n, tal que n sea mayor o igual que 1, es un lenguaje infinito, ya que no existe un límite superior en el supraíndice. En todo caso representado con la letra n. Los lenguajes universales sobre un alfabeto es un lenguaje infinito que contiene todas las palabras que se pueden formar con caracteres de ese alfabeto más la palabra vacía. Se representan como signo, clausura de Klein, asterisco, como quieran ustedes. Por ejemplo, a a la n con n mayor o igual que 0 tiene la palabra vacía cuando n es 0.
tiene la A cuando n vale 1, tiene AA cuando n vale 2, y cualquier combinación de cualquier palabra genera una palabra propia de ese lenguaje. Así que sería el lenguaje, el sigma asterisco sería el lenguaje universal sobre ese alfabeto. Una propiedad que tienen los lenguajes universales que es cerrado bajo concatenación. ¿Qué quiere decir cerrado bajo concatenación? Que la concatenación de cualquier palabra sigue siendo palabra de ese lenguaje. Cualquier lenguaje entonces sobre un alfabeto es un sublenguaje del sigma clausura. Por lo tanto existen infinitos lenguajes sobre un alfabeto dado. Si un lenguaje formal es finito, entonces siempre es regular. En cambio, si un lenguaje formal es infinito, puede ser un lenguaje regular o no regular. A a la n con n mayor entre 1 y 4 es un lenguaje finito y por lo tanto es un lenguaje regular. El lenguaje, todas las palabras formadas por una o más a, es un lenguaje que puede escribirse con a a la n con n mayor o igual que 1, bueno, es un lenguaje regular. Existe una gramática que lo puede regular. El lenguaje regular es regular si se puede representar mediante una expresión regular, y el lenguaje regular puede ser reconocido por un autómata finito. De luego que todo lenguaje que no es regular es no regular. Sea el lenguaje, todas las palabras que comienzan con una secuencia de una o más A y termina con una secuencia de B con cantidad igual a la cantidad de A, se puede representar con A a la N, B a la N con N mayor o igual que 1. Este lenguaje es infinito y no es regular. ¿Por qué no es regular? Porque hay relación entre los índices. Si un lenguaje es infinito y tiene alguna relación entre los índices que se potencian, ese lenguaje no es regular. Considerando entonces los lenguajes infinitos, hay lenguajes que pueden ser regulares y otros lenguajes que pueden ser no regulares. Aquí hay algunos ejemplos, todos los números binarios que comienzan con una cantidad de cero, bueno, ejemplos que vamos a ver ahora en clase. Y haremos ejercicios. Dado el alfabeto A, B, C, escriba las palabras del lenguaje X tal que X pertenezca a signo. ¿Cuál es la cardinalidad del lenguaje? Sí, epsilon, a. Describa mediante una frase en castellano. Todos estos ejercicios los resolveremos, los haremos en clase. Después vamos a ir un poquito más a como son palabras y nosotros tenemos que implementarlos, lo vamos a implementar en C. En particular en ANSI C. ANSI C es un poco distinto al lenguaje C++ que ustedes vieron en algoritmos y estructura de datos, así que vamos a dedicar un poco de tiempo a ver las diferencias algunas de las diferencias entre estos dos lenguajes. Y como de cadena se trata, vamos a ver algunas funciones de cadena que le vamos a pedir a ustedes que hagan estas funciones de cadena. Y algunas funciones las vamos a ver nosotros en clase también. La clase siguiente, lo que nosotros vamos a ver son gramáticas formales y jerarquía de Chomsky. Con esto les dejo la síntesis de lo que vamos a ver mañana mismo en clase. Nos vemos.